Normas para el sistema de medición para el suministro de electricidad. Según lo establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos, el objetivo general es permitir el correcto funcionamiento del sector eléctrico, para lo cual deberá regular los aspectos técnicos de seguridad, de coordinación, calidad, información y economía del funcionamiento de dicho sector. De esta manera, en la presente norma técnica se establecen las exigencias que deberán cumplir los concesionarios de servicios públicos de distribución de electricidad y las empresas que sean propietarias, arrendatarias, usufructuarias y que operen a cualquier título o instalaciones de distribución de energía eléctrica. Considerando ciertas normas, dice el artículo 30 de la Constitución de la República, establece el derecho de las personas a un hábitat seguro, saludable y a una vivienda adecuada y digna con independencia, ya sea de situación social y económica. Según el artículo 43 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, este establece que la actividad de distribución y comercialización de electricidad será realizada a través de las personas jurídicas, es decir, las empresas eléctricas de distribución debidamente habilitadas por la autoridad concedente para ejercer tal actividad. Como siguiente punto tenemos el uso de la electricidad. El uso de la electricidad. Muchas personas, propietarios, consumidores, ya sea terciarios, causan un mal uso o una incorrecta aplicación de electricidad, ya sea en equipos, dispositivos o instalaciones en el predio del cliente. Como en este caso, tenemos una conexión en la cual, en la cual tiene muchas conexiones a su vez. Tenemos las clases de servicios. En el servicio eléctrico se suministra en forma de corriente alterna, monofásica o trifásica, sólidamente aterrizado, con una frecuencia nominal de 60 ciclos por segundo. Los voltajes de servicios alistados a continuación están disponibles dependiendo de la localización del consumidor y la naturaleza de la carga. Las tensiones se clasifican en baja, media y alta tensión. Las de baja tensión se dividen en monofásicas y trifásicas, la media monofásicas y trifásicas y la alta solo en trifásicas. Baja tensión. La baja tensión es aquella que distribuya o genera energía eléctrica. La baja tensión es aquella que distribuya o genera energía eléctrica para su consumo propio. En el sistema monofásico es un sistema de producción, distribución y de consumo de energía eléctrica formado por una única corriente o alterna o fase. Se suele usar cuando la carga son principalmente de iluminación y de calefacción y para pequeños motores eléctricos. Un ejemplo es el de 120 voltios a 2 hilos monofásicos. Este servicio se suministra para demandas hasta 3 kilowatios, 120 sobre 240 voltios a 3 hilos monofásicos. Este servicio se suministra para demandas hasta 30 kilovatios, de 120 a 220 voltios en 3 hilos monofásicos. Este servicio se suministra para demandas de 30 kilovatios en los sectores donde se disponga un sistema trifásico de 120 a 208 voltios. De lo contrario, será necesario instalar un banco de transformadores particulares. En caso del sistema trifásico, es un sistema de producción, de distribución y de energía eléctrica formado por 3 corrientes alternas, monofásicos de igual frecuencia y amplitud de presente de una diferencia de fase entre ellas de 120 grados eléctricos, y están dadas en un orden determinado.
hay un ejemplo de 120-240 voltios en un triángulo de 4 hilos trifásicos con neutros sólidamente aterrizados. Este servicio se suministra para cargas trifásicas mayores a 4 kilovatios siempre que la demanda total del inmueble no sea mayor a 30 kilovatios. La media tensión es el término que se usa para referirse a las instalaciones eléctricas nominales entre 1 a 36 kilovatios. El distribuidor suministrará el servicio a nivel de media tensión en los siguientes casos. Por ejemplo, el A de un sistema monofásico a 13.800 dividido para la raíz de 3 de voltios. Este servicio se suministrará al voltaje indicado cuando la demanda del predio sea mayor a 30 kilovatios y menor a 90 kilovatios. B. El sistema trifásico de 13.800 voltios. Este servicio se suministrará al voltaje indicado cuando la demanda trifásica del predio sea mayor a 30 kilovatios y menor a 1000 kilovatios. Es decir, que cuando un abonado requiere un servicio con medición de baja tensión y con voltaje diferente de 120 a 208 voltios o 127 y 220 voltios o 120 a 240 voltios, consultará con el distribuidor de factibilidad de suministro. En el caso de la alta tensión, son aquellos que emplean energía eléctrica con una tensión eficaz nominal superior a algún límite preestablecido. Por ejemplo, en el sistema trifásico de 60.000 voltios, este servicio se suministrará al voltaje indicado cuando la demanda del consumidor sea mayor a 1000 kilovatios. También tenemos las cargas con protección y corriente instaladas a 70 amperios y las cargas con protección hasta 175 amperios. Las de hasta 170 amperios es una carga cuando el consumidor requiera la protección del disyuntor hasta 70 amperios. La medición se hará por medio de un medidor autocontenido clase 100 tipo shock, en donde la cometida vendrá desde el tenido eléctrico que proporciona la empresa y que da el servicio. En cambio, las cargas con protección de hasta 175 amperios son cuando la carga de un consumidor requiere la protección de un disyuntor de 175 amperios. La medición se hará por medio de un medidor autocontenido de clase 200 tipo shock igual a la de 70 amperios, pero en este caso la cometida vendrá desde el tenido eléctrico que proporciona la empresa que da el servicio. También tenemos las cometidas que son aéreas y subterráneas. En este caso tenemos las aéreas y en este caso tenemos las subterráneas. En los sectores donde el sistema de distribución es subterráneo, las cometidas también deberán serlo para la construcción de su canalización de los conductores, que deberán obtener la respectiva autorización de la Municipalidad de Guayaquil y poner en conocimiento de las otras empresas el servicio básico de los trabajos realizados en menos de 72 horas de anticipación, previo al inicio de la excavación en el caso de las subterráneas. Regulaciones del Código Eléctrico Nacional para instalaciones residenciales. Tienen por objetivo fijar las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las instalaciones eléctricas en bajo voltaje. Esto es con el fin de salvaguardar a las personas que las operan o hacen uso de ellas. Protegen también los equipos y preservan el ambiente en que han sido construidas. Esta norma contiene esencialmente existencias de seguridad. Su cumplimiento, junto a un adecuado mantenimiento, garantiza una instalación básicamente lo que es libre de riesgos. Por otro lado, tenemos el Código de Práctica Ecuatoriana, Código Eléctrico Nacional. El Código Eléctrico Nacional surge como una necesidad imperiosa para el país, puesto que se constituye en la materialización de los requerimientos nacionales en aspectos de seguridad para las instalaciones eléctricas
en construcciones, los cuales estos garantizan al usuario una utilización segura y confiable de las instalaciones eléctricas. Relación con otras normas internacionales. Los requisitos de este código abordan los principios fundamentales de protección para la seguridad, los cuales se encuentran en la sección 131 de la norma 6036-4-1, instalaciones eléctricas de edificios. De la Comisión de la Comisión Electrotecnia Internacional. Tenemos la organización del cada uno de los códigos. Este código se divide en una instrucción y 9 capítulos, los cuales los primeros, segundo, tercer y cuarto capítulo son de aplicación general. Los capítulos 5, 6 y 7 se refieren a lugares especiales, equipos especiales u otras condiciones especiales. Estos últimos capítulos complementan o modifican las normas generales. Los capítulos 1 a 4 se aplican en todo aspecto, lo modificado en el aspecto 5 y 6 y 7 para las condiciones particulares. El capítulo 8 trata de los sistemas de comunicaciones y es independiente de los demás, excepto en las referencias que se haga a ellos. El capítulo 9 consta de tablas y ejemplos. Los anexos no son parte de los requisitos de este código, sino que incluyen un propósito informativo únicamente. Ejemplo de regulación del Código Eléctrico Nacional. Podemos escoger el ejemplo del capítulo 4, que es equipos de uso general. Está en la sección 422 en generalidades. 422.1 habla del alcance y este artículo trata de los electrodomésticos utilizados en cualquier tipo de ocupación. 422.3 otros artículos. Estos requisitos del artículo 430 se deben aplicar a la instalación de electrodomésticos operados a motor. Y los requisitos del artículo 440 se deben aplicar a la instalación de electrodomésticos que contengan un motocompresor, refrigerantes, herméticos, excepto cuando se indican específicamente algo diferente en este artículo. En esta sección hablaremos prácticamente de los elementos y materiales comúnmente más empleados en las instalaciones eléctricas residenciales. Los elementos de conducción. Los elementos de conducción son aquellos que nos permiten el paso de la energía eléctrica. Comúnmente hablando, en toda instalación eléctrica, sea tipo residencial o industrial, los más empleados son los de cobre y los de aluminio. Comercialmente hablando, son los que tienen mayor conductividad y los podemos conseguir a un bajo costo. Existen diferentes tipos de categorías de cable, ya sea calibre 6 en AWG, calibre 8, calibre 10, calibre 12, calibre 14, calibre 16 y calibre 18, que son normalmente los más empleados en una instalación eléctrica residencial. Bien, vamos a entrar un poco más en el tipo de calibres o diámetros y sus aplicaciones. Para el calibre número 6 AWG en milímetros es 16 milímetros. Su consumo de corriente, hablando, es muy alto. Su aplicación, esto lo podemos utilizar para centrales de aire acondicionados o para cometidas principales, hablando residencialmente, que va desde nuestro tablero de medidores hasta nuestro tablero de distribución principal, que viene a ser nuestra cometida principal. Bien, en la categoría de calibre 8 AWG en milímetros son 10 milímetros. El consumo de corriente es alto, no tan elevado, ¿sí? Este tipo de calibre lo podemos emplear en aire acondicionados de ventana, split, estufas, también muy empleado en lo que son las cocinas de inducción, las cocinas eléctricas. Calibre 10 AWG en milímetros son 6 milímetros y su consumo de corriente es medio alto. Lo podemos emplear en secadoras de ropa, refrigeradoras, etc. El calibre AWG 12 en milímetros son 4 milímetros y su consumo de corriente es
medio lo podemos emplear en hornos eléctricos, licuadoras, ordenadores, portátiles. El calibre 14 AWG en milímetros son 2.5 milímetros. Su consumo de corriente es medio-bajo. Este tipo de calibre lo podemos emplear en circuitos de iluminación o cableados de iluminación eléctricos. Bien, para el calibre 16 AWG en diámetro, en milímetros, viene a ser 1.5 milímetros. Su consumo de corriente es bajo. Esto lo podemos emplear en extensiones de bajo consumo, por ejemplo, una lámpara de cuarto, ¿sí? Bien, y por último tenemos el calibre AWG 18, que en milímetros es 1 milímetro. Realmente este consumo de corriente es muy bajo, ¿sí? Esto normalmente es empleado para productos electrónicos como termostatos, sensores de humo y también para lo que es circuito cerrado de televisión. De categoría realmente muy poco utilizado en lo que es instalaciones eléctricas residenciales son los cables concéntricos, ¿sí? Estos vienen de la misma medida, pero vienen 3x14, 3x16, 3x18 y los mismos que hemos hablado anteriormente. Pero ¿por qué se dice 3x14 o 3x12 o 3x16? Bien, porque básicamente viene un solo elemento. En el mismo elemento, dentro, en el interior, vamos a encontrar los tres cables, ¿sí? De las categorías, dependiendo del calibre del cable, si es 12, 16 o 18, ¿sí? Normalmente es empleado la fase, el neutro y la tierra. Pero, ¿qué es la fase, neutro y tierra? La fase es el conductor activo que lleva la corriente desde el cuadro eléctrico hasta el punto de luz o toma corriente. ¿Qué es el conductor neutro? El conductor neutro es el retorno que cierra el circuito, es la referencia de la fase, ¿sí? Y así mismo va desde nuestro cuadro eléctrico hasta nuestro punto de luz o toma corriente. Nuestro conductor de tierra, o también denominado punto de referencia de tierra. Toda instalación eléctrica debe contar con un toma de tierra. Se trata de una conexión al suelo para deshacer corrientes eléctricas indeseables. Básicamente se lo puede realizar a través de un electrodo o pica, normalmente conocido en nuestro medio como varilla de cobre. Esto debe estar enterrado en una profundidad de 1.5 a 2 metros al suelo y va unido mediante un grillete a nuestro conductor eléctrico del punto de referencia tierra. Normalmente, en todo tipo de instalaciones eléctricas residenciales, el punto de referencia tierra va unido mediante un grillete a nuestro cable conductor de referencia tierra. Pero en las instalaciones eléctricas industriales, este mismo punto de referencia tierra suele estar unido mediante una soldadura térmica. Los paneles eléctricos. Los paneles eléctricos son cajas que alojan a los interruptores, que son dispositivos capaces de detener la corriente eléctrica en caso de que ésta exceda el nivel seguro en una proporción del sistema eléctrico hogareño. La mayoría de los hogares o residencias constan con paneles eléctricos, ¿sí? Que los mismos en su interior van a constar de dos barras colectoras, la misma que va a ser tanto para las fases, bien, las otras que es una barra colectora para el neutro y por último una barra colectora que es para el punto de referencia de tierra. La misma barra debe estar aterrizada al punto de referencia de tierra que ya hablamos hace un momento. Comercialmente hablando, este tipo de paneles los podemos encontrar en el mercado como paneles de servicio. Estos paneles de servicio los podemos encontrar de diferentes medidas, como medidas de 2x8, que significa que tenemos para poner 16 breakers de un polo o podemos poner 8 breakers de 2 polos de diferentes tipos de amperaje. Bien, otro elemento normalmente bastante empleado en lo que son las instalaciones eléctricas residenciales son la canalización eléctrica. Se entiende por canalización eléctrica el dispositivo empleado en las instalaciones para contener a los conductores eléctricos que van a estar incluidos dentro de los mismos, ¿sí? La canalización más común en las instalaciones eléctricas residenciales son los tubos conduit, que son los tubos PVC, los tubos de plástico que normalmente conocemos, ¿sí? Las canaletas, que también son PVC, son canaletas de plástico, tenemos la funda BX, tenemos las cajas PVC o las cajas MT. Todos estos elementos son bastante empleados en las instalaciones eléctricas. Es sumamente importante recalcar que en el momento de realizar instalaciones eléctricas residenciales no es lo mismo emplear tubos de canalización eléctrica a tubos de cañería de agua. Un ejemplo muy común tenemos los codos. Los codos de canalización eléctrica tienen un ángulo de inclinación de 45 grados, mientras que los codos de tuberías de agua tienen un ángulo de inclinación de 90 grados. En su interior vamos a encontrarnos con una ceja, que el mismo impide el paso de los cables.
Ahora vamos a hablar de los tomacorrientes. Normalmente en todas las instalaciones eléctricas residencial o industrial vamos a encontrar el NEMA 515. El NEMA 515 es un tomacorriente que va de 125 voltios máximo 15 amperios. Vamos a hablar un poco de este tomacorriente. Este tomacorriente es un toma polarizado. ¿Qué quiere decir polarizado? Que va a encontrar tanto su fase, neutro y tierra. Bien, ¿cómo podemos identificar nosotros la fase en este tipo de tomacorriente? La fase viene a ser la ranura más pequeña del mismo. El neutro va a ser la ranura más grande del mismo y el punto de tierra va a estar a los lados, normalmente aterrizado a carcasa. O en ciertos tomacorrientes viene pintado el tornillo de color verde. Normalmente este tomacorriente NEMA 515 es empleado para conectar ordenadores, portátiles, licuadoras, etc. Este tipo de tomacorriente muy empleado en los hogares es el tomacorriente NEMA 615 y el 620. ¿Sí? El 615 va a una tensión de 250 voltios a 15 amperios. El NEMA 620 va a una tensión de 250 voltios a 20 amperios. Este tomacorriente normalmente lo encontramos en circuitos de aire acondicionado, tanto de ventana como split. Estos tomacorrientes van dos fases, tierra. De igual manera, las dos ranuras van a ser para la fase, cada una fase diferente. Y la otra ranura es el punto de tierra, que al igual que el tomacorriente de NEMA 515 lo podemos encontrar hace un tornillo de color verde. Otro tipo de tomacorriente también empleado en los hogares es el NEMA 1430. El NEMA 1430 va de una tensión nominal de 250 voltios a 30 amperios. ¿Qué es lo que diferencia a este tomacorriente NEMA 1430 al resto? Bien, en este tomacorriente vamos a encontrar 4 ranuras, de las cuales vamos a tener tanto la fase, tanto la línea 1 como la línea 2, que hace el circuito 220, vamos a encontrar el neutro y la tierra. Bien, este tipo de tomacorriente es empleado sumamente para lo que son las cocinas de inducción o hornos eléctricos. Y por último tenemos los elementos de control. Los elementos de control son dispositivos que nos permiten cortar o permitir el flujo de energía, ya sea de un circuito de luz o tomacorriente. Este tipo de elementos, ¿sí?, lo podemos encontrar en tipos de interruptor simple, interruptor dobles, interruptores triples. También lo podemos encontrar en formas de breaker que van en los paneles eléctricos. También existen interruptores inteligentes que mediante una aplicación vía Wi-Fi podemos apagar o encender los mismos. También tenemos sensores de luz que detectan el movimiento de una persona y activan el circuito eléctrico permitiendo el flujo de energía. Interruptores de 3 vías. Los interruptores de 3 vías pueden controlar los circuitos de iluminación desde 2 lugares, lo que permite que las luces se enciendan o se apaguen desde cualquier ubicación. Conectar varias luces en una habitación o un pasillo a un par de interruptores de 3 vías permite tener una manera conveniente de controlar las luces cuando se camina por una zona de forma regular. Los circuitos de 3 vías son comunes con las escaleras, en los pasillos y en cualquier habitación a la que se pueda acceder por más de una puerta. Elementos varios o mixtos son contactos de tomacorriente o enchufes. Se consideran como caras fijas. Estos independientemente de que tengan o no conectado algún equipo, dispositivo o aparatos. Tomacorrientes. Los circuitos eléctricos alimentan los tomacorrientes a través de las cajas de paso y de los interruptores. Pueden ser visibles, estar colocados encima de la pared o estar empotrados. Estas piezas quedan fijadas a la red eléctrica por tornillos o actualmente con mayor frecuencia por medio de una pletinos plástica, que al ser empujadas permiten la entrada de hilo conductor y al dejar de ejercer presión sobre ellos, unas chapas apresan el hilo impidiendo su salida. Elementos de protección. Son dispositivos que protegen al circuito de sobrecargas, de tensión y al operario de posibles accidentes. Fusibles.
Está formado por un hilo de cobre que se funde si hay sobrecarga, abriendo el circuito. Se coloca en serie con el circuito. También impide que pueda quemarse algún componente. Interruptor termomagnético. Este tipo de interruptor está provisto de una palanca que cambia de posición automáticamente, de on a off, cuando se sobrepasa la potencia máxima contratada o la provista en un circuito, o hay una conexión accidental y directa entre los dos conductores del circuito. La base del funcionamiento de un interruptor termomagnético se basa en la dilatación de un metal por el calor y las fuerzas de atracción que generan los campos magnéticos. Elementos complementarios. Son todas aquellas partes de la instalación necesarias para instalar al resto de los elementos en las instalaciones eléctricas residenciales. Puntos de energía eléctrica. Están generalmente conectados con un interruptor. Sirven como base para lámparas y focos, ya sea en la pared o en el techo. Cajas para empotrados o empalme. Las cajas eléctricas o de empalme se describen como la terminación que permite acumular las llegadas a los distintos tubos de conduit, conductores o tubos metálicos, con el propósito de empalmar conductores y proporcionar salidas para tomacorrientes, interruptores, lámparas y luminarias en general. Con respecto a los circuitos derivados de una instalación residencial, en el artículo 210 de la norma oficial mexicana 001C de 2012 nos indica los requisitos para los circuitos derivados, quedando fuera de su alcance los que se alimenten únicamente de cargas de motores y los que tengan propósitos específicos. Los circuitos derivados deben clasificarse según el rango en amperes máximo permitido o los ajustes del dispositivo de sobrecorriente, y los que no sean individuales deben ser entre 15 hasta 50 amperes. Cuando se usan conductores de mayor ampacidad, es decir, de mayor capacidad de conducción, la clasificación del circuito debe estar determinada por el rango de amperes máximo permitido o de los ajustes del dispositivo contra sobrecorriente. Para el caso de las instalaciones residenciales, los más comunes son de 15 a 20 amperes, sin que esto signifique una restricción. Con respecto a la norma eléctrica, los circuitos derivados son aquellos que parten de barras colectoras, de un centro de carga o de un tablero de alumbrado y control. Nunca deben partir de un autotransformador, a no ser que el circuito tenga un conductor que esté conectado eléctricamente a otro conductor puesto a tierra de la instalación de suministro del autotransformador. Como ejemplo de regulación del Código Eléctrico Nacional, tenemos algunos puntos, pero esto dependerá de la persona que haga la mano de obra de una instalación eléctrica. Entonces, podemos considerar que los conductores de un circuito derivado deben contar con un medio de protección contra sobrecorriente y cortocircuito, conectado en serie en el punto donde se origina, y se deben identificar por color de su aislamiento. Cuando es un conductor de puesta a tierra, debe ser verde o verde con franjas amarillas o desnudas, y en conductor de fase puede ser de cualquier color diferente a los dos mencionados anteriormente. También los circuitos derivados tienen limitación de tensión según sea su utilización. Por ejemplo, en las unidades de viviendas, habitaciones de hoteles y locales similares no debe ser mayor de 120 volts para cargas de alumbrado, cargas hasta 1440 voltios amperes o para cargas de hasta 187 watts conectadas con cordón y clavija. Los tomacorrientes instalados en circuitos derivados de 15 y 20 amperes deben ser con conexión puesta a tierra. Y tanto en las viviendas, todos los enchufes en instalaciones monofásicas de 120 o 127 volts de 15 y 20 amperes instalados en los cuartos de baño, en las cocheras, partes de las construcciones sin terminar o en exteriores situados al nivel del piso o inferiores,
como en los edificios que no son vivienda, todos los tomacorrientes en instalaciones monofásicas de 120 a 127 volts de 15 y 20 amperes que se instalen en exteriores con acceso al público deben ofrecer protección a las personas mediante interruptor de circuito por falla tierra. También en los hogares, los circuitos derivados solo deben suministrar energía a las cargas de esa unidad o a las que están asociadas únicamente con ellas. Los circuitos derivados necesarios para alumbrado, alarmas de centrales u otras necesidades de las áreas públicas o comunes de viviendas dúplex o multifamiliares no deben conectarse a los equipos que suministren energía a una vivienda individual. En las viviendas se deben instalar salidas para tomacorrientes en la cocina, sala de estar, salones, bibliotecas o cualquier habitación similar, de acuerdo con las disposiciones siguientes. La separación entre salidas de tomacorrientes debe ser tal que ningún punto a lo largo de la línea del suelo de cualquier espacio de la pared esté a más de 1.80 metros medidos horizontalmente de ese espacio. Las salidas para tomacorrientes en el piso no deben contarse como parte del número requerido de salidas, a menos que estén localizadas a una distancia máxima de 45 centímetros de la pared. En las unidades de vivienda se requiere de 2 o más circuitos derivados de 20 amperes para salidas de tomacorrientes, utilizados para alimentar aparatos electrodomésticos pequeños. Se permite instalar un circuito derivado independiente de 15 amperes o más para alimentar la salida del receptáculo para conectar el refrigerador. En la cocina, cuartos de baño y comedor, los tomacorrientes no deben instalarse con la cara hacia arriba de las superficies de trabajo y no debe instalarse a más de 50 centímetros arriba de un mostrador. Se debe instalar un circuito derivado independiente de 20 amperes para alimentar la salida del receptáculo del área de lavandería y por lo menos una salida de receptáculo en esta área. Los cuartos de baño se deben instalar al menos una salida para receptáculo de 20 amperes en la pared cerca del lavado, debiendo contar dicha salida con un interruptor de circuito por falla tierra. Y finalmente en el exterior de las viviendas se debe instalar como mínimo una salida para receptáculo.